Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un australiano de cara de niño se convierte en un asesino tan aterrador que hasta los criminales más curtidos se orinan del miedo al escuchar su nombre, este es tu viaje al infierno. Le llamaban Crowway por razones que hacían que hasta los motociclistas más duros cruzaran la calle cuando él pasaba por su territorio, desde aplastar cráneos con sus propios pies hasta orquestar encubrimientos tan perfectos que hacían desaparecer cuerpos sin dejar rastro. La reputación de Andrés Edhouse alcanzó proporciones míticas en el bajo mundo criminal de Australia. Lo más escalofriante, parecía el hijo de tu vecino. Cara de niño, bien arreglado, completamente invisible para los agentes de la ley, que esperaban que los asesinos anunciaran su maldad. En cambio, se encontraron con un joven que podía mezclarse con cualquier multitud, atacar sin previo aviso y luego desaparecer de nuevo en la sociedad común como un fantasma. Pero el 8 de octubre de 1999, ese fantasma se volvió muy real para Lisa Govan, de 28 años. Lo que sucedió esa mañana en la fortaleza de los secretos del Club Daros desafió la comprensión humana. 6 personas vieron morir a una mujer, y durante 25 años ninguno se atrevió a romper su silencio. Porque en el mundo de Andrew Edhouse, los testigos no llegan a envejecer. Alguien piensa que logró salirse con la suya tras un asesinato. La policía piensa que Lisa Govan murió. Todos te amamos muchísimo. No nos vamos a rendir. Y hay al menos media docena de personas vivas en Australia en este momento que saben exactamente lo que le pasó a Lisa Govan esa mañana de octubre de 1999 dentro de la casa club del Club Darrows. Ellos saben exactamente lo que pasó. No han intentado reclamar el $1 millón, aunque no tuvieron nada que ver con la muerte porque temen que los maten. Sigue su viaje empapado de sangre, de ejecutor en las sombras al asesino más intocable de Australia. Una pesadilla tan extrema que una recompensa de $1 millón sigue sin ser reclamada porque la gente prefiere vivir con miedo que arriesgarse a su ira. Esta historia no viene con medidas de seguridad. En el mundo criminal de Australia Occidental, algunos nombres se susurran en los patios de las prisiones como historias de fantasmas. Andrew Wayne Edhouse es uno de esos nombres. ¿Cómo un chico de cara inocente se vuelve la pesadilla que temen hasta los motociclistas más duros? Mucho antes de convertirse en el ejecutor más aterrador de Australia, Club Daros ya estaba reescribiendo las reglas de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Formado a principios de los años 70, junto a los Coffin Cheaters, los Gypsy Jokers y el Club God's Garbage, Club Daros eligió un camino radicalmente diferente. No se escuchaba nada de ellos. Se formaron a inicios de los 70, siendo una de las 4 pandillas originales en Australia Occidental. Esos eran Club Daros, Coffin Cheaters, Gypsy Jokers y la pandilla God's Garbage. Y se mantenían completamente fuera del radar, como si nadie supiera nada sobre ellos. Su acto de desaparición funcionó como magia negra. Durante 30 años, la policía no pudo romper su muro de silencio. Actualmente, los investigadores aún desconocen cuántos miembros con parches hay. Para entender a Andrew Edhouse, tienes que entender el Club Darrows Outlaw Motorcycle Club. Probablemente esta es la banda de motociclistas más secreta en Australia Occidental, una de las más secretas en toda Australia. Incluso hoy en día, la policía de Australia Occidental realmente no sabe cuántos miembros con parches hay en el Club Darrows. El club opera como un fantasma criminal. Todos saben que están observando, pero nadie puede probar que existen. Esto no fue suerte, esto fue estrategia. A diferencia de los motociclistas de Nike que compran parches y pagan cuotas, el Club Daros pedía sangre para ser miembro. No te unías solo por tener una Harley y verte rudo el fin de semana. Te ganabas tus colores a través de actividades criminales serias que demostraban tu compromiso con la vida en las sombras. Para unirte a los Coffin Cheaters o al Club Darrows, bandas de motociclistas fuera de la ley, debías demostrar tu valía. Tenías que haber demostrado que eras firme. No solo entrabas así nomás. En algunos clubes, si pagas tu cuota, cumples tus obligaciones y tienes tu Harley para el club, eres miembro automáticamente. Tenías que meterte en cosas criminales bastante serias para ser un Club Darrow o un tramposo de ataúdes en ese entonces.
¿Qué tipo de hombre prospera en tanta oscuridad? Su club en Kalgoorlie, Boulder Road, se volvió una fortaleza de secretos. Portones de metal, barreras reforzadas y ventanas que no revelaban nada a ojos curiosos. Dentro de esos muros, un tipo diferente de depredador estaba surgiendo de la manada. Andrés Wayne Edhouse poseía algo verdaderamente aterrador, el rostro de un ángel ocultando el alma de un demonio. Sus rasgos de cara de niño engañaron a los policías que esperaban que los motociclistas parecieran anuncios ambulantes de violencia. En cambio, se encontraron con un joven bien arreglado que podía mezclarse con cualquier multitud, atacar sin previo aviso y luego desaparecer de nuevo en la sociedad común. Pero en el Club Daros, sus compañeros veían la verdad. A finales de los años 90, mencionar su nombre en los círculos criminales tenía un efecto predecible. Hombres endurecidos que habían construido su reputación durante décadas de violencia, literalmente se acobardaban. De hecho, no fue hasta 1999 que el nombre Andrew Wayne Edhouse apareció por primera vez en el periódico West Australian, y fue porque supuestamente golpeó a un policía que lo detuvo cuando salía de una exhibición de tatuajes en algún lugar de Belmont, creo que era en la calle Abernethy. El apodo Crowe se volvió sinónimo de brutalidad calculada que cruzaba límites que otros criminales no se atreverían a acercar. También descubrimos por primera vez de manera definitiva por qué Andrew Edhouse tiene el apodo de Crowe. Pensé sinceramente que tenía relación con pájaros, pero parece que no. Así de ingenuo soy. La abogada de la policía que estaba presente en la investigación le preguntó cómo obtuvo su apodo, y él dijo que no podía recordarlo, y ella le insinuó: ¿es porque le rompes las piernas a la gente con palancas? Y Edhouse se ríe y dice: mira, perdón por reírme, pero ese no es el caso en absoluto. Él dice que no recuerda haber roto piernas con una palanca. ¿Cómo alguien llega a ser tan temido que hasta asesinos experimentados tiemblan al escuchar su nombre? Los principales medios de Australia ignoraron por completo su existencia. Esa cómoda anonimidad estaba a punto de explotar como una bomba, porque 1999 arrastraría a Andrew Edhouse pateando y gritando al centro de atención a través de eventos tan violentos que redefinirían para siempre la guerra entre motociclistas. El Rey de las Sombras estaba listo para pintar las calles de Perth de rojo. ¿Qué pasa cuando el club de motociclistas más secreto de Australia finalmente explota ante la vista del público? En 1998, una factura legal provocó la guerra de motociclistas más sangrienta en la historia de Australia. Kevin Mad Mick Woodhouse le debía dinero al Club Daros, una modesta tarifa de abogado por un cargo criminal que ellos le ayudaron a superar. A finales de los años 90, los Coffin Cheaters eran una fuerza en crecimiento con su club en Bayswater, y las actividades nocturnas dentro del lugar se estaban convirtiendo en una molestia cada vez mayor para quienes vivían alrededor. Más que una molestia, era un tipo llamado Kevin Mad Mick Woodhouse, quien había sido expulsado del menos formidable y muy reservado Club Daros porque todavía les debía dinero. En lugar de aceptar su castigo y alejarse un tiempo, Woodhouse decidió unirse a los Coffin Cheaters. Quizá eso provocó una guerra. A los Daros no les importaba perder a un miembro. No soportaban que les debieran tras haberlo mantenido fuera de la cárcel. Solo querían que él pagara la cuenta. Ellos creían que era Paul el Sucio a quien liberaron o mantuvieron fuera de la cárcel, y luego se unió a la banda de Eddie Whitmall. Eso fue lo que inició uno de los enfrentamientos más sangrientos en la ley de motociclistas y en la historia de los motociclistas de Australia Occidental. Fue una guerra de 2 años entre los Club Daros y los Coffin Cheaters que comenzó con un audaz ataque a uno de los motociclistas más conocidos de Australia en ese momento, Eddie Whitnall, quien era la cara de Bindun Rock. En su mundo, las muertes no eran sugerencias, sino contratos de sangre escritos con tinta permanente. Eddie Whitnall estaba bebiendo en el Broken Hill Hotel en Victoria Park cuando el karma vino a buscarlo. El veterano tramposo de la muerte y rostro de Bindun Rock nunca vio venir el ataque. Los miembros del Club Daros irrumpieron por las puertas del bar y se le fueron encima como Chopper Read. Casi le arrancan la oreja con una precisión quirúrgica.
Los clientes habituales miraron horrorizados mientras la sangre salpicaba sus bebidas de la noche. Pero esto solo fue el acto de apertura en una guerra que redefiniría la violencia entre motociclistas para siempre. Lo que ocurrió rompió todas las reglas de la guerra entre motociclistas. En lugar de ajustar cuentas en almacenes abandonados o granjas remotas bajo la oscuridad de la noche, ambos clubes llevaron su guerra a las calles suburbanas de Perth a plena luz del día. La violencia se intensificó con una precisión matemática. Eso desencadenó una especie de guerra de ojo por ojo entre los Darrows y los Coffin Cheaters, que se volvió cada vez más sangrienta con el paso del tiempo. Teníamos a un tipo llamado David Whittaker, un Coffin Cheater enorme, que terminó en el hospital Swan District. Tenía un agujero de bala en la pierna. Después de eso tuvimos a un motociclista de Club Darrows, Brian Edhouse, hermano de Andrew Edhouse. Le rompieron ambas piernas en un ataque con bates de béisbol en un taller mecánico donde trabajaba. ¿Cómo respondes cuando le rompen los huesos a tu hermano? Los gritos de Brian resonaron por todo el taller, mientras los Coffin Cheaters entregaban su mensaje con aluminio y furia. El ataque dejó al hermano de Andrew lisiado y sediento de venganza. Una venganza que pronto fluiría como un río por las calles de Perth. La escalada alcanzó su punto máximo cuando la policía descubrió a un Coffin Cheater a solo metros de la casa familiar de un miembro del Club Darrows. En su poder tenía un arma que acaparó los titulares en toda Australia. Una escopeta automática conocida en la calle como Street Sweeper. Esto no era una pistola común ni un arma casera improvisada. Esta era un arma de grado militar diseñada para limpiar calles enteras en segundos. El tramposo del ataúd tenía una escopeta automática que en la calle llamaban la barredora, porque podías limpiar toda una calle en cuestión de segundos. Y esta imagen fue puesta en la portada del periódico West Australian y fue tan impactante. Es un arma tan enorme y aterradora. La gente de Australia Occidental estaba realmente preocupada por lo que estaba pasando. Y la policía en ese momento la llamó un arma de guerra porque básicamente para eso fue diseñada, no para eliminar a un miembro de una banda rival en Bayswater. Así es. Fue alarmante para casi todos. Para entonces, los policías notaron que esto sería muy sangriento. De repente, las guerras de motociclistas ya no eran solo curiosidades criminales que ocurrían en zonas industriales lejanas. Llegaban a entradas de casas familiares y zonas escolares. La Operación Gallipoli se lanzó con sus propias connotaciones de guerra, mientras la policía se apresuraba a contener el derramamiento de sangre. Pero el conteo de cuerpos apenas comenzaba y el joven Andrew Edhouse afilaba su cuchillo para el acto final. Porque cuando le rompen las piernas a tu hermano, no solo rompes huesos y te retiras, quitas vidas. Cuando las guerras de motociclistas llegan a su sangriento clímax, siempre alguien tiene que morir. La pregunta no era si, sino quién apretaría el gatillo primero. Mark Doyle pensó que estaba seguro conduciendo al trabajo un martes por la mañana. El miembro del Club Darrows no tenía idea de que la muerte lo esperaba en la rampa de acceso a la autopista Rowe, con el dedo listo en el gatillo que destrozaría la ilusión de seguridad suburbana de Perth. Las balas rociaron su auto como una lluvia mortal, dejándolo con heridas de bala en la columna y un mensaje escrito con sangre. Nadie era intocable en esta guerra, pero los Coffin Cheaters firmaron su sentencia de muerte. Al día siguiente, Mark Chabries conducía por Welshpool cuando su mundo explotó en una lluvia de disparos. El popular Coffin Cheater, conocido como Chaps, nunca tuvo oportunidad contra el escuadrón de asesinos que lo había estado cazando con precisión militar. ¿Quién planea una ejecución con un cálculo tan frío? Los testigos describieron un Ford Falcon color bronce, adelantando al Ford Fairlane de Chabrer con eficiencia mecánica. Andrés Wayne Edhouse finalmente salió de las sombras para cobrar la deuda de sangre que le debían por las piernas rotas de su hermano. Un Ford Falcon color bronce adelantando a un Ford Fairlane conducido por Chabret. Edhouse, supuestamente usando un pasamontañas, se asomó por la ventana y descargó una lluvia de balas que atravesaron los pulmones, el corazón, el cuello y el cerebro de Chabret. La razón fue el aumento de la violencia que hizo que el hermano de Edhouse fuera golpeado. Violencia de represalia.
Chaps murió en un charco de sangre y su amigo, el gran Mick Anderson, también recibió balas en el ataque. Mick Anderson, el gran Nick, así le decían. La leyenda sobre el gran Mick era que era tan enorme que cuando la policía lo arrestó, tuvieron que usar 2 pares de esposas unidas para poder ponerle los brazos detrás de la espalda. Un hombre enorme que casi muere en este ataque. En pocas horas, todos los policías de Australia Occidental buscaban al asesino con pasamontañas. La investigación los llevó directamente al miembro más peligroso del Club Daros, el propio Rey de las Sombras. Pero Andrés Wayne Edhouse se había estado preparando para este momento durante toda su vida criminal. A fines de 1998 y principios de 1999, se sentía que la policía no estaba en control. Y les tomó más de un año acusar a Edhouse, principalmente por ese código de silencio de los motociclistas, del que ya hemos hablado antes. Era un verdadero código de silencio, ya que el club Darrow's Coffin Cheaters eran auténticas pandillas de motociclistas, mucho antes del motociclismo de moda. No son aspirantes a Rock Machine ni algo similar. Cuando la policía finalmente arrestó al asesino de cara de niño, descubrieron algo que heló hasta los huesos a los investigadores veteranos. Y en la apertura del juicio que siguió, el cual se llevó a cabo bajo una seguridad sin precedentes, el fiscal Bruno Fianacca fue más allá, revelando que Edhouse le había dicho a un asociado que tenía sueños húmedos con los tiroteos. ¿Qué monstruo fantasea con matar? La revelación mostró a un joven que no mató solo por venganza o para avanzar en el mundo criminal. Mató porque lo disfrutaba. El rostro de niño ocultaba a un depredador que encontraba satisfacción sexual en acabar con vidas humanas. Perth nunca había visto algo como Andrew Wayne Edhouse, un asesino que parecía pertenecer a una sala de conferencias universitaria, pero soñaba con pintar las calles de rojo con sangre humana. Su juicio se convertiría en una de las batallas legales más vigiladas de Australia, con medidas de seguridad sin precedentes, protegiendo una sala de audiencias llena de asesinos, policías y periodistas hambrientos de sangre. Pero el Rey de las Sombras tenía un truco más bajo la manga que conmocionaría a la nación y lo dejaría libre para matar de nuevo. El abogado de Edhouse, Remy Vanderbilt QC, dijo que esas piezas del rompecabezas simplemente no encajaban del todo. Estaban siendo forzadas a encajar por una fuerza policial desesperada por obtener resultados. Y después de un juicio que duró semanas, al jurado le tomó solo un día regresar y decir que Andrew Edhouse no era culpable del asesinato de Mark Chabrier. Dado el ambiente tan tenso en Perth, Edhouse sentía que el lugar más seguro para él seguía siendo la prisión, esperando más cargos por amenazar y agredir a la policía. La pesadilla de rostro angelical estaba a punto de volverse intocable. ¿Qué pasa cuando una chica fiestera y confiada sigue al motociclista más peligroso de Australia hasta su fortaleza de secretos? El trayecto desde el Safari Nightclub hasta la sede de Club Daros tomó menos de 10 minutos por las calles vacías de Kalgoorlie antes del amanecer. Para Lisa Govan, esos 10 minutos representaron el último viaje en auto de su vida. Ella no tenía idea de que estaba entrando al club más violento de Australia con un hombre que fantaseaba con el asesinato. Lisa Govan pasó las primeras horas de la noche preparándose en su casa en Cassidy Street, Kalgoorlie. Ella acababa de dejar a su novio Tim en su trabajo para un turno de 12 horas y Lisa estaba lista para una gran noche de fiesta en Kalgoorlie. La fortaleza Club Darros en Boulder Road se erguía como una tumba de concreto junto al Hotel Foundry. Puertas de metal, barreras reforzadas y ventanas que no revelaban nada al mundo exterior. Dentro de esos muros, 7 personas serían testigos de los últimos momentos de Lisa, y ninguno de ellos hablaría durante 25 años. La policía dice que Lisa Govan estuvo en la Casa Club unas horas después de salir del club nocturno. ¿Qué pasó realmente en esa cámara de los horrores? La Casa Club estaba decorada como el paraíso de un soltero. Mesas de billar de calidad, bares bien surtidos y suficiente alcohol como para hacer flotar un pequeño bote. Por lo que entiendo, les fue bien. Tienen buenas mesas de billar y excelentes bares. No les falta velocidad.
Para alguien como Lisa, que amaba socializar y hacer nuevos amigos, probablemente se sintió como descubrir una fiesta secreta que nunca terminaba. La realidad era mucho más siniestra. Era común que muchos estuvieran fuera hasta tarde y temprano bebiendo. Sabes, quizá parte del encanto del lugar era que era muy social. Varios testigos después describieron a Lisa jugando billar con Andrés Edhouse y otros miembros del club. Solo podías ir a esta casa club como invitada. Cuando asistieron, Lisa ya estaba en la casa club y estaba jugando billar con varias otras personas ahí. Ella parecía relajada, riendo, disfrutando lo que pensaba que era solo otra noche de copas con nuevos amigos. Entonces, algo salió catastróficamente mal. Kevin Smith, un traficante de drogas local, hizo 3 viajes separados al club esa mañana. Luego le pregunta por otro testigo que conocemos, Kevin Smith. Kevin Smith era el traficante de drogas en Kalgoorlie. Era asociado, no miembro con parche. Ella pregunta a Ed House si compró drogas a Kevin y él lo niega. Afirma que consume drogas ocasionalmente y menciona su droga preferida. Y eso es importante porque en pruebas anteriores habíamos escuchado que Trevor Atkinson había llamado a este Kevin Smith para que entregara cocaína en el club la mañana en que Lisa Govern desapareció. Pero Ed House responde a eso. No tengo ningún recuerdo de eso en absoluto. Y además, yo no habría tenido cocaína. Cada visita revelaba la situación cada vez peor de Lisa, como escenas de una película de terror. En el primer viaje, Lisa estaba parada afuera del Hotel Foundry al lado, todavía viva y móvil. En el segundo viaje, Lisa estaba junto a la reja de la casa club con Ed House y Trevor Atkinson, viéndose cada vez más incómodos. Confirmado, vivía en la casa club con Trevor Atkinson. Es un asociado que, según las pruebas, estuvo con Ed House la mañana en que desapareció Lisa. Trevor no era oficialmente de los Darrows. Ed House aclaró que no era asociado. Yo solo lo llamo amigo. Él dijo, solo lo llamé compañero y amigo. Y minimizó el papel de Trevor en el club, diciendo que ni él ni Trevor tenían más autoridad sobre lo que pasaba en la casa club que cualquier otra persona. Antes sabíamos que Trevor era cantinero y tenía las llaves del bar. Hacía casi cualquier trabajo y parecía que buscaba ganarse el favor de los demás para convertirse en miembro con parche. Tercer viaje, ni rastro de Lisa por ningún lado afuera. La primera vez que fueron ahí, según recuerdo, no había una razón realmente buena. La segunda vez iban a dejar algo de cocaína y la tercera vez fueron a recoger una engrapadora. Pistola. Ahora, Andrés no negó ninguno de estos viajes, pero dijo, no puedo recordar ninguna de esas interacciones. Según su explosivo testimonio, vio a través de la reja metálica de la casa club cuando Andrés Crowe Edhouse entró corriendo y saltó sobre la cabeza de una mujer con ambos pies. Y quizá recuerdes que en una declaración a la policía, Ross Eduardo dijo que Kevin Smith después le reveló en el auto cuando se alejaban de la casa club que había visto a Crowe correr hacia adentro y saltar sobre la cabeza de una mujer dentro de la casa club, y que ella no se veía bien, no se movía, y que Trevor Atkinson estaba sentado en la barra. Pero ¿cómo puedes arruinarle la vida a alguien y luego seguir bebiendo? La evidencia forense habló por sí sola. Un cuadrado conspicuo de alfombra había sido cortado del área cerca de la mesa de billar, exactamente donde supuestamente yacía el cuerpo de Lisa después del brutal ataque de Ed House. Así que siguieron adelante y Sue Markham empezó a preguntar sobre el cuadrado de alfombra que había sido removido del área donde nos dijeron que el cuerpo de Lisa había estado tirado cerca de la mesa de billar. Este cuadrado de alfombra ya no estaba cuando la policía entró 6 días después. Era una ausencia conspicua en medio de la habitación, nunca se recuperó. Debajo, los investigadores encontraron concreto que había sido pintado en un intento desesperado de ocultar evidencia forense. Perforaron ese concreto esperando encontrar rastros de ácido desoxirribonucleico de la sangre de Lisa. Pero la limpieza había sido minuciosa y profesional. Alguien había pasado bastante tiempo borrando todo rastro de asesinato de ese piso del club. Pero deshacerse de un cuerpo requería más que una alfombra faltante y pintura fresca.
Requería transporte, un lugar y el tipo de experiencia criminal que solo se obtiene tras años de hacer que los problemas desaparezcan para siempre. La Toyota Land Cruiser que llegó al club horas después proporcionaría la pieza final del trágico rompecabezas de Lisa. Y Andrés Wayne Edhouse, el asesino de cara de niño que ya había superado una acusación de asesinato, estaba a punto de demostrar exactamente lo intocable que se había vuelto en las sombras del inframundo criminal de Australia. El encubrimiento perfecto apenas iniciaba. ¿Cómo haces que un ser humano desaparezca sin dejar rastro? La búsqueda de Lisa se intensificó anoche cuando la policía irrumpió en la sede del equipo de ciclismo del Club Darrow. La respuesta llegó al club de Ross en una Toyota Land Cruiser Trailback, que se detuvo frente a la fortaleza como una carroza fúnebre recogiendo su carga. Varios testigos vieron llegar el vehículo horas después de que Lisa Govan fuera brutalmente asesinada dentro de la sede del club. Algo fue cargado en la parte trasera de esa camioneta. Un bulto que alguna vez fue una mujer llena de vida de 28 años con sueños de un futuro que nunca llegaría a ver. Luego, la Land Cruiser desapareció en la vasta inmensidad de los campos de oro del oeste de Australia. Lisa bebió con amigos en un club nocturno de Calgo. Ahora la policía cree que Lisa Govan está muerta. ¿Dónde te deshaces de un cuerpo en un paisaje diseñado por la naturaleza para ocultar secretos? La región de Kalgoorlie se extiende a lo largo de miles de kilómetros cuadrados de tierra roja, pozos de mina abandonados y un terreno tan hostil que podría tragarse la evidencia por toda la eternidad. Para hombres como Andrés Edhouse, que conocían los Goldfields como un mapa de carreteras, las opciones eran ilimitadas. La teoría más creíble sugiere que la Land Cruiser viajó a menos de una hora al sur de Kalgoorlie hacia un sitio minero activo. Por cierto, nunca encontraron su cuerpo. Tienen algunas teorías sobre dónde está. La teoría más creíble en este momento es que la Toyota Land Cruiser de la que hablamos viajó a menos de una hora al sur de Kalgoorlie. Habían dejado el bulto que estaba en la parte trasera de la camioneta, que era el cuerpo de Lisa, en un sitio minero. Habían puesto dinamita y la habían detonado para destruir toda la evidencia. Ahora, no sabemos con certeza si ese es el caso. No sabemos qué vio Andrés Edhouse en ese club. No sabemos qué es lo que él sabe. Pero el forense estatal van a intentar obtener algunas respuestas porque ahora que el expediente policial ha sido cerrado, le corresponde al forense estatal realizar una investigación judicial para determinar si Lisa está realmente muerta, como sospechamos, y hacer todo lo posible por averiguar cómo murió como parte de ese proceso. Llamarán a Andrés Edhouse a testificar. Horas después, la misma Toyota Land Cruiser regresó a la sede del Club Darrow para el acto final de esta obra maestra criminal. Los testigos describen haber visto el vehículo siendo limpiado meticulosamente con ese tipo de atención al detalle que solo se tiene cuando se borra un asesinato. Cada superficie fue restregada, cada rastro de ácido desoxirribonucleico eliminado. Cada fibra que pudiera conectar a Lisa Govan con su último viaje fue destruida sistemáticamente. Pero el verdadero genio de este encubrimiento no fue solo ocultar un cuerpo. Dentro del club, el pedazo de alfombra que contenía la sangre de Lisa fue removido y desechado de manera experta. Se volvió a pintar el concreto para ocultar evidencia forense restante. Cuando la policía finalmente registró el lugar 6 días después, encontraron una escena del crimen tan completamente sanitizada que bien podría haber sido un quirófano de hospital. ¿Cómo limpias un asesinato tan perfectamente que incluso los expertos forenses no encuentran nada? La respuesta está en entender que Andrés Edhouse no era solo un asesino de cara inocente. Era una mente maestra criminal que había pasado años perfeccionando el arte de hacer que los problemas desaparecieran para siempre. No era su primera vez deshaciéndose de pruebas. El Rey de las Sombras había aprendido observando cómo otros criminales eran atrapados por limpiezas descuidadas y errores de principiantes. Pero 25 años después, un hombre finalmente rompería su silencio de la manera más inesperada posible y revelaría lo intocable que se había vuelto en las sombras del inframundo criminal de Australia. Se acercaba el ajuste de cuentas.
¿Qué sucede cuando un asesino finalmente rompe 25 años de silencio? En 2024, Andrew Wayne Edhouse apareció por videollamada en la investigación forense de Lisa Govan, transmitiendo desde algún lugar desconocido bajo un techo de lámina con un ventilador zumbando de fondo. Me pareció bastante extraño verlo en la pantalla hoy. Él ingresaba a la corte por videollamada desde un lugar remoto, especialmente por su procedencia. No nos dijeron desde dónde transmitía, solo que estaba bajo un techo de lámina y había un ventilador al fondo. Estaba vestido con algún tipo de ropa de trabajo, parecía como un uniforme de obrero o algo así. Eso fue lo que usó, era como una camisa de manga larga con cuello. Este era el momento que Australia había estado esperando, cara a cara con un asesino que se había salido con la suya. Las dificultades técnicas comenzaron de inmediato, como si el universo mismo estuviera tratando de impedir este testimonio. El video fallaba y el audio se cortaba seguido, por lo que hubo que reiniciar varias veces, y Edhouse terminó diciendo maldiciones en el micrófono abierto de la corte. Incluso la tecnología temía lo que él revelara. La abogada asistente Sue Markham revisó metódicamente las pruebas que habían surgido durante 2 décadas. Las imágenes de las cámaras de seguridad que lo muestran besando a Lisa afuera del Safari Nightclub. El testimonio de cómo él pisoteó la cabeza de Lisa en el club. La alfombra desaparecida, la Toyota Land Cruiser, la limpieza forense perfecta. La respuesta de Edhouse a cada prueba incriminatoria era la misma. No lo recuerdo. ¿Cómo olvidas haber asesinado a alguien? La actuación fue magistral en su simpleza. Esto no fue la negación incoherente de un criminal amateur atrapado con las manos en la masa. Esto fue la evasiva calculada de un asesino profesional que pasó décadas perfeccionando el arte de la invencibilidad legal. No recuerdo que ella estuviera. No recuerdo haber jugado billar con ella, no recuerdo ninguna de estas interacciones. Pero cuando lo confrontaron directamente con la acusación de que saltó sobre la cabeza de Lisa, la máscara de Edhouse se cayó por un momento. Ese es el meollo del caso contra el Club Jarrows en relación con Lisa Govan. Y ante eso, Edhouse dice, eso es algo que habría recordado y no sucedió. Una cosa es preguntar si recuerdo a alguien en un club nocturno o si salté sobre la cabeza de alguna Sheila. No lo hice. Estoy diciendo que no salté sobre la cabeza de nadie. El forense insistió más, señalando que la desaparición de Lisa y la posterior búsqueda policial deberían haber grabado estos eventos en la memoria de cualquiera. La respuesta de Edhouse fue escalofriante por su honestidad. Si yo hubiera estado involucrado, claro, sería una noche para recordar, pero no lo estuve. ¿Qué tipo de hombre puede mentir tan brutalmente ante una familia en duelo? Los padres de Lisa estaban sentados en esa sala del tribunal, viendo al hombre que destruyó a su hija hacer la mejor actuación de su carrera criminal. Cuando el forense reconoció su terrible pérdida, fue casi demasiado para soportar. 26 años esperando respuestas, solo para ver al asesino de su hija burlarse del sistema legal. La verdadera revelación fue cuando se mencionó el código de silencio de los motociclistas. Edhouse admitió que no estaría contento si sus asociados hablaran con la policía. Al ser presionado sobre las consecuencias, su respuesta reflejaba décadas de experiencia. No estaría contento con eso y tampoco otras personas. La amenaza flotaba en el aire como el humo de un arma disparada. Por eso la recompensa de $1 millón sigue sin ser reclamada. 6 personas saben exactamente lo que le pasó a Lisa Govan esa mañana de octubre de 1999, pero prefieren vivir con miedo que arriesgarse a la ira de Andrew Wayne Edhouse. Ellos saben lo que ocurre a quienes se cruzan con el Rey de la Sombra. Cuando la videollamada finalmente se cortó por última vez, una verdad quedó completamente clara. Andrew Edhouse había logrado algo con lo que la mayoría de los criminales solo sueñan. Se había vuelto completamente intocable. El asesino de rostro infantil que había fantaseado con el asesinato se había convertido en algo mucho más peligroso. Un hombre que podía confesar tener amnesia sobre haber pisoteado a alguien hasta matarlo y salir sin consecuencias. En el mundo criminal de Australia, Andrew Wayne Edhouse había logrado la máxima victoria. Se había convertido en un fantasma que podía matar a plena luz del día y desaparecer de nuevo en las sombras, dejando solo familias destrozadas y preguntas sin respuesta. El reinado de terror del Rey de las Sombras era total.